Finalmente fue empate sin goles en la visita de Real Cartagena a suelo capitalino, visita en el estadio de techo ante Tigres. El conjunto auriverde no pudo encontrar la victoria, más allá de que tuvo posibilidades, más allá de que tuvo chances. La verdad es que no fue muy efectivo hoy de cara a la definición que le pudiera dar 3 puntos que lo mantuvieran allí prácticamente a la vanguardia del liderato del torneo, pero lastimosamente no fue así. 0-0, empate sin goles, empate sin alegrías, que deja a Real Cartagena muy cerca allí, por supuesto, de Inter, también de lo que pueda pasar con Quindío, allí muy cerca, muy expectante, pero que esa visita que creíamos que quizá de alguna forma, sobre todo viendo la tabla de posiciones y cómo venía Tigres, quizá podía ser una posibilidad ganar, quedarse con los 3 puntos hoy en la capital. No ha sido posible. Gente, gracias por estar, gracias por seguir. Como siempre les digo, el me gusta, el comentario, se suscriben, seguimos la conversación en los comentarios. Me dejan por supuesto escrito qué les pareció esta presentación de Real Cartagena ante Tigres. Empiezo diciendo que sin un jugador claridoso, sin un jugador que ordene las ideas, sin un jugador de buen pie, sin un jugador que te dé la pelota redonda, sin un jugador que quizá no te articule los hilos del partido, prácticamente va a ser un dolor de ojos ver a este Real Cartagena. Y lo sustento. Fíjense que cuando entró Johan Camilo Nieva, que no fue ningún genio, pero entró y apenas entró le empezó a cambiar la cara en el juego, en la confección de juego a Real Cartagena. Apenas entró. De hecho, entró y la primera que tuvo ya se asoció, ya llegó con posibilidad al arco. Este Real Cartagena es un concepto que vengo desarrollando durante los últimos partidos. Sin un jugador que piense, sin un jugador que pise la pelota, que clarifique las ideas, va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque va a ser un equipo muy previsible, va a ser un equipo que va a encontrársele la mano rápidamente, va a ser un equipo que si le vas a taponar las bandas con Álvaro Meléndez y con Alemán, prácticamente es un equipo que no va a encontrar más ideas por allí. ¿Por qué? Porque sus jugadores tienen esas características. Son jugadores que van por las bandas. Claro, le clausura las bandas y prácticamente Real Cartagena queda, no sé si a la deriva, pero sí con pocas ideas, con pocas variantes. Por eso se valora, por lo menos desde este lugar, el desembarco, la llegada de Harlan Barrera. Por eso hemos pedido de alguna forma, por lo menos desde este lugar, voy a hacerme cargo de mi pensamiento, de lo que yo considero. Por eso hemos pedido también el ingreso de Johan Camilo Nieva. Está bien, Nieva muchas veces no es que se ha ganado o ha hecho méritos para ganarse la titular, pero si nos remitimos a sus características, esas características son las que necesita Real Cartagena. Esas características de creativo, de ver un pase, de asociarse, de ver una idea, de por dónde más o menos llevar el partido desde otra forma, desde otro lugar y no tanto ir como unas balas por los laterales, por los extremos. Este Real Cartagena adolece de eso. Este Real Cartagena particularmente adolece de eso. Y por eso esperemos que en los próximos partidos, seguramente con Orso Marzo en condición de local el próximo viernes, quizá veamos a Harlan Barrera. Y si no, bueno, nos tendremos que hacer la cuenta regresiva para el próximo partido con Inter Palmira también en condición de local. Pero este Real Cartagena necesita un tipo que piense, un tipo creativo, un tipo que clarifique las ideas. Un tipo que diga, tome la batuta, vamos por acá. ¿Por qué? Porque no siempre el ir, primero te va a desgastar, segundo te vas a volver previsible y tercero vas a ser prácticamente muy fácil de doblegar o de contrarrestar para tus rivales. Dicho eso, en el transcurso del partido Real Cartagena tuvo para ganarlo, tuvo posibilidades para hacerlo, así también tuvo posibilidades para perderlo. Y en ese tener posibilidades para perderlo, hoy la defensa de Real Cartagena, sobre todo en la primera mitad, a un servidor le dejó muchísimas dudas, pero muchísimas dudas. Claro, hay que entender el contexto de un Real Cartagena que no tiene a Tehué, un Real Cartagena que no tiene a Ronaldo Lora y tienes que echar mano prácticamente de las alternativas que tienes en el banco de suplentes. En este caso, el muchacho Humberto García y también Barco, que dicho sea de paso, si bien la dupla central Lora con Tehué a veces dan algunas concesiones,
Imagínense los reemplazantes o las alternativas de estos. Entonces, hay que considerar eso. Creo que en la primera mitad lo padecieron mucho. Una defensa abierta, una defensa muy endeble, una defensa que ante las primeras insinuaciones de Tigre, porque también era bastante peligroso Tigre en el frente de ataque, las veces que insinuó, las veces que coqueteó con peligro, Real Cartagena lo padeció en defensa, lo padeció bastante en defensa, bastante. El muchacho Barco seguramente va a tener que seguir desarrollándose más en Real Cartagena, es un juvenil, es un chico, seguramente va a tener mucho por aprender, seguro que sí. Ahora, en esta clase de partidos, Real Cartagena tiene que sacar la cara. Esta clase de partidos Real Cartagena tiene que mostrar solidez. En esta clase de partidos Real Cartagena tiene que ser solvente. Porque a priori, entre comillas, es un rival menor en consecuencia a lo que es Real Cartagena. Entonces Real Cartagena, esa supremacía, si se quiere, tiene que demostrarla también en los resultados, en el rendimiento, en la producción futbolística. Y eso hoy por lo menos Real Cartagena en los primeros 45 minutos no fue así. Si le sumas a eso que Graciano es un buen lateral, un correcto lateral, pero que es mejor yendo en ataque que retrocediendo. Retrocediendo también tiene sus virtudes, ¿eh? Retrocediendo también tiene sus virtudes. Es rápido, es ágil. A veces cuando tiene que ir a cubrir las espaldas o los huecos que a veces él mismo deja, se recupera muy rápido. Pero hoy, ante esta particularidad de estar en la altura, de jugar en la altura, a veces le quedaba cuesta arriba bastante el retroceder y por ahí llegaba a destiempo. Y Tigre también sacó provecho de eso, sobre todo en la primera mitad. Sobre todo en la primera mitad, que fue donde Real Cartagena lo vimos quizá un poco más titubeante, quizá un poco más desequilibrado. Eso también se le suma al lateral izquierdo, Escobar, que bueno, también tendrá esta situación de ir bien al frente de ataque, pero a veces retrocediendo deja algunos espacios. Bueno, la defensa de Real Cartagena hoy, en los primeros 45 minutos, a un servidor no le gustó, pero para nada. Para nada. Muchas concesiones daba en defensa. Pero la defensa, particularmente, no son cuatro actores simples, aislados, que actúan en independencia. No. Los defensas, los cuatro del fondo, también van en consonancia a lo que pasa en la mitad de la cancha. Y si vamos a lo que fue la mitad de la cancha el día de hoy, en el parado táctico de 4-4-2, esos dos volantes de marca, en este caso Didier Pino y Juan David Rodríguez, no colaboraron de a mucho con respecto a la saga de centrales. Y allí Real Cartagena también sufrió eso, porque era un Real Cartagena que quedaba mal parado, quedaba descuadernado, no quedaba protegido y era muy fácil para la ofensiva de Tigres poder vulnerarla. Hoy Juan David Rodríguez tuvo un partido de aquellos, un partido de esos que no quisiéramos volver a recordar. Hoy no fue su mejor presentación la de Juan David Rodríguez. Y eso lo sintió el equipo. ¿Por qué? Porque si Didier Pino, que es de marca, Juan David Rodríguez también tiene marca. Ahora que en el último tiempo le han dado esa posibilidad de pisar el área rival, que le ha sumado eso, esa peligrosidad de pronto a su juego, bien, bienvenido, se valora, por supuesto, pero cuando tienes que cumplir ese rol de marca y ser rueda de auxilio de unos centrales, que de hecho creo que fue la primera vez que se jugaron, que se estrenaron como tal, en una defensa inédita, tienes que tener un poco más de responsabilidades a la hora de marcar, porque después lo sufres, después lo padeces, y fue lo que hizo Real Cartagena hoy, repito, en la primera mitad. Juan David Rodríguez me quedó debiendo. Y bueno, los extremos, Álvaro Meléndez lo va a intentar, Alemán también lo va a intentar, pero en la primera mitad no fue. En la segunda mitad sí Real Cartagena hizo un clic, Real Cartagena hizo un cambio, no tanto de hombres o tanto de esquema, después sí fue de esquema, después metió un 4-2-3-1 y allí Real Cartagena con el ingreso de Nieva se vio distinto, se vio más, de pronto un poco más asociativo. Quizá ya en los minutos previos al ingreso de Nieva también ya Real Cartagena llegaba con otro peligro, llegaba con otra intención al área rival y encontró una figura en el portero rival que la verdad, cuando nos encontramos este tipo de porteros o de jugadores adversarios que se vuelven prácticamente o salen figura, ya prácticamente allí no se puede hacer mucho más. Solamente quizá ajustar
la definición propia, la definición de Real Cartagena, ser un poco más efectivos, pero también hay que darle mérito al arquero rival, al portero rival, que prácticamente sacó todo lo que con peligro llegó Real Cartagena al final. De hecho, recuerdo sobre el final prácticamente la de Montero con Álvaro Meléndez, y Meléndez le mete un derechazo fuerte y el tipo ya lesionado, con la cabeza rota, el tipo mete un manotazo y la saca. O sea, cuando el rival de alguna forma también tiene sus virtudes, hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo, no hay mucha más vuelta que darle. Hoy Real Cartagena sufrió en la primera mitad, emparejó en la segunda, mostró más cosas, más elementos, tuvo más la pelota, fue más propositivo, llegó con más peligro a la era rival, pero se encontró con una muralla. Se encontró con una muralla. Y si a eso le suman la poca efectividad de Real Cartagena, pues bueno, ahí te da el resultado del 0-0. Porque Real Cartagena, además, en la primera mitad también sufrió y también encontró como figura a su portero Guillermo Gómez. Que se valora eso. No es cosa menor. No es cosa menor. Porque cuando las cosas no andan bien y tu portero quizá no tiene, entre comillas, tanta actividad, sacando, revolcándose, sacando pelotas, cuando te llaman tienes que estar. Eso es lo que se llama en el fútbol arquero de equipo grande. Eso es de que te llaman 1, 2, 3, 4 veces en el partido y cuando te llaman tienes que responder. Bueno, Guillermo Gómez es ese arquero que lo han llamado no solamente en estos partidos, sino en otros, donde Real Cartagena de pronto no la pasa bien en defensa y sale al rescate de Real Cartagena. Eso se va a valorar. No solamente en estos partidos, sino en los que vienen. Y ahora, hablando justamente de lo que viene, este Real Cartagena, como empecé la reacción, así tal cual como lo dije, necesita sí o sí, profe, necesita sí o sí un jugador que arme juego. Sí o sí, es imperioso que Real Cartagena o tiene que tener a Harlan o tiene que tener a Nieva. Pero sí o sí Real Cartagena no puede seguir prescindiendo del talento de un jugador que te dé otras alternativas, que te arme juego distinto, que te dé otras opciones, que te dé otras variantes. No puede ser un Real Cartagena muy plano. No puede ser un Real Cartagena que ataque con por banda izquierda con Escobar, por banda derecha con Graciano, y se le llega la pelota a Meléndez o a Yanet Alemán y tire centro para ver si cabecea o Manotas o cabecea Montero. No puede ser un Real Cartagena que se resuma a eso. No puede ser. Tiene que tener variantes. Porque todos los equipos, por supuesto, te leen, te van a ver, te van a estudiar, te van a limitar los extremos y después ¿qué? ¿Dónde están las soluciones? Claro, después tiene que salir Montero del centro del área, tiene que asociarse. Por eso, porque nos falta ese jugador que juegue, ese jugador que la mueva, ese jugador que arme juego. Y ese jugador es Nieva. Ahora, si no es del gusto del entrenador, si no llena todos los casilleros para ganarse la confianza del entrenador, bueno, tendremos que apelar a Harlan Barrera. Si llegó, que se ponga bien, que se ponga a punto, desde lo físico y listo, a la cancha y a demostrar. Porque este Real Cartagena adolece un jugador de esas características. Si no, es un Real Cartagena plano. Es un Real Cartagena que va a desbordar por las bandas, es un Real Cartagena que va a ir por las bandas y va a tirar centro. Porque además, cuando a los volantes, digamos mixtos, no sé, digamos en el caso de Luis Guevara, digamos Juan David Rodríguez, que a veces llegan con posibilidades francas también de definir en la boca del área, muchas veces estos jugadores la mandan afuera, muchas veces no definen bien. Entonces, tratemos de buscar otras alternativas, otras variantes, esas variantes que sean con Harlan Barrera o que sean con Nieva, y que a partir de ahí Real Cartagena tenga otro vuelo futbolístico. ¿Todavía tendrá mucho que mejorar? Seguro que sí. El tema de perder puntos con equipos que en la tabla, por lo menos a priori o en el papel, son menores, a mí la verdad es que no me gusta da mucho. La verdad, pero es desde siempre, no es desde este Real Cartagena. Desde siempre. La tabla no dice nada, cualquiera le puede ganar a cualquiera, más en el torneo de la B, toda la zaraza, toda el biribiri de siempre, todo lo que quieran. Ahora, si estás encima en consideración de puntos con un equipo que tiene 6, o que hasta hoy tenía 6, creo que llegó a 7 puntos, y Real Cartagena tenía 13/14 puntos, algo distinto tienes que mostrar.
Está bien, hoy hay particularidades que lo explican, ya lo he dicho. No fueron efectivos Real Cartagena, cuando lo intentó también se encontró con un buen portero, el tema de la altura de pronto pasó factura en algún momento. Esos son atenuantes que por supuesto he tenido en consideración, pero yo hablo desde lo genérico, desde lo general. Real Cartagena no puede seguir perdiendo puntos o seguir perdiendo terreno ante equipos que en el rendimiento de puntos es menor. Hoy es un equipo menor en consideración a Real Cartagena. Se empató, pero ya expliqué por qué se empató. Antes se perdió en condición de local con Leones y la verdad es que no me gusta nada. Pero para nada, no me gusta nada. Hay que seguir ganando, hay que seguir estando a la vanguardia, porque después vienen los Inter Palmira, después vienen los Quindío de la vida, después vienen los Envigado de la vida, te van a complicar y entonces vas a sacar los famosos puntos inteligentes. Y no se vive de puntos inteligentes. No se vive de puntos inteligentes, porque más de uno dirá, sí, punto inteligente o punto valioso, punto de oro que se sacó en Bogotá. Sí, es que si vamos a escudriñar en lo minucioso, puedo llegar hasta coincidir en el concepto de punto valioso hoy en la capital ante Tigres. ¿Por qué? Por cómo se dio el partido, cómo se dio el desarrollo. Ahora, después ves a tus competidores, a Inter Palmira va y gana de visitante. Y Unión Magdalena va y le gana el Quindío en Armenia. Entonces, si vamos a competir, si nos vamos a medir mano a mano con los protagonistas que estamos llamados a hacer, estos partidos también hay que capitalizarlos. Estos partidos también hay que ganarlos. Estos partidos también hay que sacarlos adelante. Y no solamente quedarnos en, bueno, punto valioso, punto de oro. Cuando vengamos aquí a Cartagena hay que hacer 6 de 6 ante Orso Marzo e Inter Palmira. Sí, obvio, esa es la regla. Eso es lo que a priori de alguna forma debe imperar. La famosa media inglesa, ganar de local, empatar de visitante. Pero cuando hay que ganar de visitante también hay que ganar de visitante. Hay que ganar protagonismo. Real Cartagena está armado para que sea protagonista. No para clasificar ahí de quinto, cuarto, sexto. Ahí vamos viendo. No, lo importante es entrar a los 8. No, lo importante no es entrar a los 8. Si bien es importante, este campeonato por su forma de disputa ya nos ha demostrado hasta el hartazgo que no solamente es importante entrar a los 8, sino también estar primero o segundo o allí a la vanguardia, muy cerca del primero, porque esto también se define por reclasificación. Y ganar la reclasificación prácticamente es ganar un campeonato aparte. Ya lo hemos sufrido en carne propia, ya nos hemos quedado afuera de finales por mínimas cosas, por goles, por lo que quieran. Entonces, ajustar desde ya a sacar la mayor cantidad de puntos y más ante rivales que a priori son menos que este Real Cartagena. Son menos, no nos vamos a decir mentiras, gente. Solamente basta con mirar la tabla y darse cuenta que es un equipo que no viene de pronto de buena forma. Ahora bien, entiendo todas las particularidades. La altura, que no se fue efectivo, que al frente había un portero de la puta madre, todo lo que quieran, y eso lo he considerado. Eso lo tengo en cuenta, no lo estoy desconociendo. Lo único es que en lo general no nos estemos acostumbrando a perder puntos con rivales menores, porque después ya viene el tema de, no, dependo de fulano, dependo de que empate con no sé quiéncito. Esas cuentas en diciembre, después las vamos a estar haciendo. Pero es que tenemos que esperar que Quindío empate con fulano para que Jumbo y Inter no sé qué cosa no pierda y yo gano. No. Que las cosas dependan de nosotros, de Real. Hagamos lo nuestro. Vamos a Bogotá, vamos y ganamos. Ahora, no es fácil, con la boca no se gana. Pero sí, de alguna forma que se empiecen a dar resultados desde ya, porque ahora viene una sedilla interesante. Ahora viene Orso Marzo en condición de local, ahora viene Inter Palmira en condición de local. Ese partido hay que ganarlo sí o sí, sí o sí. Después viene Envigado de visitante y allí ya después vamos a hablar con los Quindío, ya después vamos a hablar con otros equipos. Y allí Real Cartagena tiene que estar a la altura. Gente, gracias. Gracias por estar, gracias por seguir. Como siempre les digo, dejan un me gusta, dejan un comentario, se suscriben y nosotros nos vemos en un próximo envío. El día viernes, Real Cartagena recibirá acá en el estadio Jaime Morón a su similar de Orso Marzo. Hasta la próxima. Chao.